Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quórum Deliberatorio, el programa de opinión y de debate del canal del Congreso de la República de Colombia. Hoy tenemos para todos los colombianos un tema muy interesante. Recientemente se generó una interesante polémica a propósito de una propuesta que hizo el representante de la Cámara por el departamento de Bolívar y miembro del Cambio Radical, Hernando Padaví, quien propuso la eliminación de los medicamentos genéricos y el cambio por medicamentos institucionales. Esto ha generado, digamos, en los medios de comunicación una interesante polémica y debate acerca de este tema. Para hablar de ello, tenemos hoy como invitada especial también a la doctora Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, que es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos de Colombia, ACESI, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora Olga Lucía, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel. Un saludo muy cordial al representante Padaví y un saludo cordial a todos los televidentes. Y desde luego el protagonista de esta propuesta, que es un proyecto de ley que ya está haciendo curso en la Cámara de Representantes, el congresista Hernando Padaví. Gracias, doctor Padaví. Gracias, Juan Manuel. Un saludo especial también a la doctora Olga Lucía. Muy complacido de estar en presencia suya. Bueno, ambos son médicos. Ambos son especialistas, así que se vislumbra un interesante debate. Ella representa a la inmensa mayoría de los hospitales públicos de Colombia, es decir, hospitales de todos los niveles que están distribuidos a lo largo de todo el país. Y él tiene una propuesta realmente que ha causado interesante debate. Pero antes de entrar con nuestros invitados, veamos esta nota que preparó Uriel Ariza Urbina a propósito de los medicamentos genéricos. La escena se repite todos los días en las EPS de todo el país. El médico escucha al paciente mientras llena un formulario. En pocos minutos ya sabe que va a recetar ibuprofeno y acetaminofén, analgésicos económicos que producen una sensación de bienestar y disfrazan las verdaderas causas de una enfermedad. Es la práctica más común para ahorrar costos evadiendo exámenes de diagnóstico, cirugías y medicamentos especiales. La calidad de los medicamentos genéricos ha sido cuestionada en Colombia y en el mundo. El medicamento genérico tiene una percepción negativa por su bajo precio comparado con el llamado original o comercial. Las diferencias pueden variar entre el 20% y el 90%. En principio, un genérico debería tener la misma calidad que el original, pero esto depende del fabricante y las leyes de cada país. La responsabilidad de la calidad de un medicamento en Colombia depende del fabricante, y el INVIMA vigila que se cumpla con las buenas prácticas de fabricación o manufactura, BPM. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 100% de los medicamentos en Colombia cumple con la certificación de las BPM, sean originales o genéricos, pero después de que el medicamento es producido, el INVIMA no tiene control sobre las condiciones de almacenamiento y transporte que pueden alterar o cambiar las propiedades de un medicamento. Ante este panorama, se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República que prohíbe a los médicos de las EPS formular medicamentos genéricos. También propone acabar con el monopolio de la producción de medicamentos para que todas las farmacéuticas del país puedan producirlos sin impedimentos. Muy bien, empecemos entonces ampliando un poco más con el suficiente tiempo, doctor Padaví, su propuesta y su iniciativa que ya radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes. A ver, ya lo hemos dicho, esta es una iniciativa que busca principalmente calidad en los tratamientos a los pacientes del Sistema Nacional de Salud de Colombia. Mejorar el tratamiento a través de unos medicamentos con calidad. Y hay la oportunidad de aclarar, nosotros proponemos el cambio de los medicamentos genéricos actuales que están incluidos en el Sistema Nacional de Salud, en el POS, por un medicamento institucional que debe ser similar o igual al original. Así lo dice taxativamente el proyecto de ley, para poderle darle a los pacientes colombianos un tratamiento con calidad. Para nadie es un secreto que hoy los medicamentos genéricos que existen en el país no cumplen las expectativas. Muchos estudios, y hoy vamos a hacer referencia a ellos para aclararle a los colombianos, muchos estudios
nos muestran que no tienen el mismo índice terapéutico, pueden tener el mismo principio activo, muchos no tienen los mismos excipientes, muchos no tienen los mismos vehículos que le permitan una buena biodisponibilidad del medicamento con los pacientes. Hoy, esto es una medida sana y de verdad muy positiva. Vamos a evitar corrupción. Ustedes saben que el mayor flujo de dinero en fenómenos de corrupción se da por la salud. Con esto vamos a controlar que los medicamentos se vendan al precio que deben venderse y que el gobierno ejerza un verdadero control sobre ellos. Muy bien. Doctor Olga Lucía, usted está en comunicación todos los días con los gerentes de sus hospitales socios y vive la crisis en carne propia del sector de la salud y sobre todo la desfinanciación, especialmente la salud pública. ¿Por qué no está tan de acuerdo con la posición del doctor Padaví? Desde el 85 la Organización Mundial de la Salud viene hablando de las grandes dificultades que hay al acceso a los medicamentos, a obviamente que la población tenga tratamiento incluso, porque lastimosamente cada vez tenemos más inequidades y en la medida en que la población va envejeciendo, va necesitando obviamente más medicamentos. Nuestro acceso a los medicamentos depende obviamente también del precio. En el 2014 se realizó la asamblea precisamente de la organización, en donde con todos sus miembros generaron una resolución en donde dentro de los objetivos de salud pública, uno muy puntual y muy claro es generar mayor acceso a los genéricos. Porque se supone que si yo reviso qué es un medicamento genérico, es el que tiene igual concentración que el original, igual biodisponibilidad, en donde el cambio es básicamente en un momento determinado, dependiendo del medicamento, si tiene una capa entérica para que en un momento determinado el paciente no tenga gastritis, pues no todos los pacientes tienen gastritis. Entonces ya es revisar realmente, cuando ya habla de que el medicamento no tiene en toda la misma concentración, entonces ahí estamos teniendo un problema de qué estamos autorizando, no que los medicamentos genéricos, incluso la pregunta sería, ¿por qué hay casas farmacéuticas en donde si yo obviamente debo garantizar un plan de beneficios que es, y con la cobertura, pues la mayoría ya gracias a Dios tenemos por lo menos un carnet? En ese orden de ideas hay grandes laboratorios con una línea comercial y una línea genérica. Entonces la pregunta es, ¿será que el comercial sí sale con todas las características y la línea genérica de ese mismo laboratorio no está saliendo con todas las características que debe salir? Doctor Padaví, estoy hablando con dos médicos, dos expertos en el tema, yo soy simplemente un periodista. Usted hablaba de estudios, doctor, que comprueban que algunos medicamentos genéricos no tienen la efectividad terapéutica con las personas que los consumen que las marcas comerciales. Así es, pero déjame decirte antes algo, Juan Manuel. A mí sí me entristece que el tema se circunscriba únicamente en lo económico. Yo entiendo que el Sistema Nacional es financiado con dinero de salud. El Sistema Nacional de Salud es financiado con plata. Y si no hay plata, no hay salud. Lo entendemos. Pero aquí la gente tiene que entender y el gobierno tiene que entender que aquí lo que prima es el paciente y con la salud y la vida de los colombianos no podemos jugar. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué han hecho? Simplificar el proceso de verificación de la calidad de los genéricos para evitar costos. ¿Usted sabe cuánto vale una pastilla de un genérico? Una droga genérica, vale un promedio $1. ¿Sabe a cuánto se lo venden a los hospitales y a las IPS? En 70 y 80 veces más de lo que vale. ¿Qué es lo que implica eso? Que le ofrecen a los de las IPS y a los de las EPS comisiones. Y allí es donde hay un flujo de corrupción. Un carrusel. Un carrusel. Entonces, en los medicamentos, y eso lo conoce todo el país, en los medicamentos está la mayor causa o fenómenos de corrupción de la salud. Los estudios, la Universidad del Valle, con el doctor Cristian Payares, allí lo ha planteado un estudio que está publicado. El doctor Omar Vesga en Medellín. Está demostrado que los genéricos de este país, que se producen en este país o que se comercializan en este país, no tienen el mismo índice terapéutico, no tienen la misma capacidad para permanecer en el torrente sanguíneo, no tienen la misma capacidad de absorción. Entonces, no podemos jugar con la vida de los pacientes. Y otra cosa importante para dejarle claro a los colombianos,
Yo no estoy planteando que se cambie por un medicamento comercial, que allí sí afectaría fiscalmente el Sistema Nacional de Salud. Estoy exigiendo que el gobierno institucionalice un medicamento con las calidades que decía la doctora Olga, que debe tener un medicamento realmente que no sea original, que sea exacto al original. Pero no podemos justificar la salud de los pacientes con el tema de que es que el acceso a la salud depende solamente al dinero. No, claro que depende mucho del dinero, pero aquí lo más importante es el paciente, y por ello vamos a luchar contra viento y marea para que el gobierno institucionalice un medicamento, y de una vez por todas el INVIMA, que ha sido responsable responsable directa de esta catástrofe, porque jugar con la vida de los pacientes es un acto totalmente ilícito. No se puede jugar con la vida de los pacientes cuando se le entrega un medicamento que, de acuerdo a los estudios de la Universidad del Valle, que de acuerdo a los estudios del doctor Omar Vesga, de acuerdo en Japón, están prohibiendo los medicamentos genéricos. Y no quiere decir que no sean buenos. Hay muchos genéricos buenos. Yo compro genéricos cuando no acudo al Sistema Nacional de Salud, pero los genéricos, yo en mi experiencia personal, también he tenido experiencias personales en donde no me funcionan y no tienen el mismo índice terapéutico. Son prácticamente un placebo. Entonces no podemos entregarle la salud de los colombianos a unas mafias y a unos privados que no cumplen. Tienen la triangulación, traen los medicamentos de China, de la India, y le entregan a los pacientes colombianos medicamentos que no sirven. No puede ser. Doctora, a ver, es interesante el debate, y desde luego usted, que tiene todos los días el termómetro de la situación, ¿no sería, digamos, buscar que se haga mayor auditoría, mayor control, que inclusive se le haga control político, se le haga que los organismos de control intervengan en el INVIMA para que realmente haya una calidad de los medicamentos genéricos? A ver, es que el doctor Padawi también incluyó otro tema, y es un tema de corrupción que no tiene nada que ver con el hecho de que yo entregue un genérico a un comercial, porque lo decía él en este momento, les entregaron una caja supuestamente de un comercial y resulta que era una caja en donde realmente estaba falsificada, y es lo que se ha hablado, y ya son muchas las capturas que se han dado por medicamentos que es lo que llamamos el mercado negro. Entonces ahí viene un tema adicional, y es el control, obviamente, de dónde se está entregando los medicamentos, tanto en las farmacias que no están adscritas como tal al sistema de salud, como obviamente EPS e IPS. Ese ya es un tema de un control de lo que estamos entregando. E igualmente un control, que ahí es donde yo debo tener realmente la tranquilidad, y es en el momento en que el INVIMA entrega la autorización para distribuir y entregar un medicamento, sea comercial o genérico, que realmente el componente y lo que dice tener ese medicamento pues sea la realidad, porque ahí es donde no encontramos lógica cuando uno encuentra unos medicamentos genéricos de unos laboratorios que le dan a uno la total confiabilidad, cuando mientras hay otros en donde lamentablemente uno, como se dice en el argot, son de garaje. Entonces ahí es donde también toca más, es un tema de regulación. Y hay otro tema que tiene ahí y que no me queda claro con la propuesta, y es cuando él habla de unos institucionales, pues de hecho en este momento existen, o sea, cada institución que va a entregar medicamentos POS debe colocarle en su caja institucional, pero lastimosamente, como tenemos tantas perversiones en el sistema, para nadie es un secreto cosas que se dan, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, incluso cuando estaba antes Caja Anal, que llegaban, cogían los medicamentos y luego los vendían, y en las farmacias de la esquina estaba, a pesar de que venía el medicamento marcado como institucional. Tengo que hacer un corte por disposición de la ANTV, pero vuelvo con usted, doctor Padawi. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa.
También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Muy bien, regresamos a Quórum Deliberatorio en este importantísimo e interesantísimo debate sobre los medicamentos genéricos. Doctor Padawi, usted iba a interpelar. Sí, a ver, aquí sí se trata aquí sí se trata de hablar también de fenómenos de corrupción, porque es que el ministro está diciendo que no hay el dinero para mejorar la calidad de los medicamentos, porque cree que estamos planteando medicamentos comerciales. Tenemos que controlar la pérdida irregular de dinero. Y la legal también, porque no podemos perder ni legal ni irregularmente dinero. Y aquí no se trata tampoco de que el problema es quién lo entrega. El problema es los medicamentos que están autorizados y los laboratorios que están autorizados en el POS y en el Sistema Nacional de Salud de Colombia. No podemos permitir que un medicamento que tenga un principio activo, por decirte algo, la piperacilina, que viene comercialmente totalmente combinada con el tazobactam, que es un antibiótico de amplio espectro, en el genérico viene separado y no tiene la misma capacidad de absorción para eso. El cefapime, que es una cefalosporina de cuarta generación, en la página del INVIMA dice que el comercial penetra al sistema nervioso central, el genérico no penetra al sistema nervioso central, tiene diferentes excipientes, tiene diferentes vehículos, en la página del INVIMA. Entonces no podemos jugar con la salud de los colombianos cuando no se le entregan medicamentos de calidad. Entonces, ¿qué queremos? Que haya un medicamento exactamente similar o igual al original para que el colombiano pueda acceder a un medicamento de calidad. El tema de Novartis, que hoy está planteado tan popularmente, ese es un tema verídico, un medicamento que vale mucha plata, pero que es realmente el que le sirve al paciente, no tiene acceso a los colombianos porque tiene un costo muy alto. Ahí está el ministro tomando una decisión sabia, la cual respaldamos, de ajustar eso para que el colombiano tenga acceso al medicamento. Eso es lo que queremos. Y mira, este debate, Olga Lucía y amigo Juan Manuel, va a generar la discusión para poder llevar a una fórmula perfecta. Esto comienza, el Congreso también tendrá que deliberar, las organizaciones médicas, las organizaciones farmacéuticas, pero aquí se trata también de mejorar y de evitar que se sigan dándole chicle a los pacientes colombianos. Doctora Olga Lucía, usted ha sido muy enfática en el tema financiero porque vive obviamente una situación de cerca de 12 billones de pesos de deuda de las EPS a las IPS y no podemos desconocer ese tema. Cuando se habla de que si no tenemos para financiar la operación de pagar los servicios, ¿cómo vamos a financiar una millonada que puede costar, digamos, que institucionalizar los medicamentos genéricos? ¿Le interpreto más o menos? Bueno, pero hay un tema que sí es importante tener en cuenta y es, nosotros siempre hemos pensado que no entregarle el medicamento al paciente, el medicamento que requiere es más costoso para el mismo sistema, claro, que obviamente entregarle lo que no es, ¿cierto? Entonces, al paciente hay que entregarle las cosas que requiere, y ni más ni menos, ¿cierto? Pero la discusión que se tiene básicamente es, si yo tengo un medicamento genérico que me garantiza exactamente lo que me está garantizando un medicamento comercial, pero que me vale el 10% o incluso mucho menos, ¿por qué voy a generar un comercial? Cuando a nivel mundial lo que se está hablando es de garantizar los genéricos.
obviamente, no es con lo comercial que lo se que está estamos planteando. diciendo es garantice, eso sí, la calidad, que en eso estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que estamos ¿Cuál planteando. es un tema que sí también tenemos controversia? Y es, en este momento cada vez las funciones del Ministerio de Salud y Protección Social están más hipertrofiadas. Hoy en día tenemos un organismo que está generando una rectoría que está abandonada desde hace muchos años, pero esa rectoría no puede ser tampoco hipertrofiada e irle colgando cada vez cosas. Por ejemplo, el ministerio no debería estar haciendo lo del giro directo, pero si no lo hacía, los prestadores ya no existiríamos. ¿Por qué? Porque las EPS se estaban quedando con los recursos, pero ya tiene un trabajo que era responsabilidad de las EPS. Si ahora igual le decimos, no, es que ya no solamente usted va a comprar los medicamentos que se requieren por un momento determinado de salud pública o en este momento como lo que está pasando con este medicamento de Novartis, sino ya van a ser todos, entonces prácticamente entonces el ministerio va a garantizar la compra de absolutamente todos los medicamentos que requieren para el sistema cuando todos ya estamos dentro de un sistema de salud, con un agravante que lo que se ve y se ha visto en otros países lamentablemente es caso República Dominicana, caso el mismo Chile, en donde tienen unas compras centralizadas, lastimosamente la corrupción se trasladó hacia esos fondos nacionales. Entonces ahí toca, en el tema de corrupción, ojalá tener lupas gigantescas, porque no la debemos permitir en ningún nivel, pero garantizar la calidad de los medicamentos que estamos autorizando para ingresar. ¿Cómo garantizar que esas mafias no se adueñen, no se sigan adueñando de todo el sistema? O sea, la doctora Olga Lucía plantea, la corrupción está en las EPS y en las IPS, pero la vamos a trasladar la corrupción al ministerio. O sea, aquí no hay salida con la corrupción según la doctora Olga. No la hay. O sea, por donde te metas va a haber corrupción. Yo creo que el Estado colombiano es responsable de garantizar la vida y la integridad y la salud de los colombianos. Ese es un derecho fundamental que tiene que garantizar el gobierno. ¿Qué estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que el ministerio tiene que comprar los medicamentos. No. Estoy diciendo que el ministerio a este laboratorio no lo autoriza para estar en el Sistema Nacional de Salud y el ministerio define cuáles son los medicamentos que le puede dar el sello de institucional a un precio acordado. Y no estoy hablando de medicamentos genéricos. Vamos a suspender ese tema de medicamentos comerciales. Vamos a darle finish al tema de los medicamentos comerciales porque yo no estoy proponiendo medicamentos comerciales. En el proyecto de ley, si lo leyeron, no dice medicamentos comerciales, dice medicamentos exactamente igual o similares a los genéricos, que entre otras cosas son al original. Genéricos de buena calidad. Genéricos de buena calidad, pero así. Eso es. Entonces, diferente. y el Estado sí tiene que asumir una responsabilidad. No se le puede seguir vendiendo medicamentos a las EPS, haciendo negociaciones a unos altos precios con medicamentos que no sirven. Entonces, el medicamento institucional es, el ministerio define un listado con unos controles, con unos mecanismos. Este medicamento sí es institucional y lo generamos. ¿Por qué? Mira qué pasa. Tú vas al Sistema Nacional de Salud. Olguita va al Sistema Nacional y acude a él a través de la EPS. Y va a la IPS. El médico te formula cefalosporina y va al medicamento, a la farmacia. Y el señor que trabaja en la farmacia dice, tengo 3 casas comerciales, le voy a dar este. Y le da ese. No importando, o sea, te termina recetando quien te vende la droga. 2, a los antihipertensivos. El enalapril, por decirte un medicamento. Hay el mismo enalapril de 10 miligramos, no te sirve, el enalapril de una casa farmacéutica, no te sirve si te lo cambian. La hipertensión es una enfermedad complicada. No te lo cambia y no le importa al sistema. Ah, no, es que lo tienes que recibir porque ese es el medicamento del post. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno. Yo me voy con el principio de la vida, con que el sistema tiene pacientes y no usuarios y que de una vez por todas controlemos las ganancias irracionales que tienen las EPS y que no se aplican a los pacientes. Pero como queremos saber qué piensan los colombianos, la gente que todos los días va a las EPS, que hace esas filas enormes para que las EPS les aprueben los servicios y también que consumen los medicamentos, veamos qué opinan. Me parece súper importante que nos garanticen la calidad de los medicamentos genéricos
puesto que los padres de familia muchas veces no tenemos los recursos de comprar el medicamento que nos dan original, y pues sí sería bueno que nos garanticen calidad, precios y pues que nos lo vendan a lo que es. Me parece muy bueno que el gobierno como tal, si el Estado se interese por los medicamentos, ya que pues nosotros como ciudadanos pues somos los más beneficiados en esto. Es bueno por la economía de los pacientes que no tienen así muchos recursos, pero también es malo porque pues como estamos seguros de que el medicamento genérico tiene como las mismas propiedades o los mismos beneficios que un medicamento original. Estoy de acuerdo pues con el proyecto que tiene el Congreso, ya que me parece como que aseguran la calidad de los medicamentos que son genéricos, ya que muchas veces uno piensa que por el hecho de ser genéricos pues no tienen la calidad y no me van a funcionar igual que los comerciales. El medicamento tiene que ser en verdad funcional para la salud de la persona, para la salud de la sociedad. Si ese medicamento no es correcto para el funcionamiento de la salud de la persona o de la entidad que lo necesite, pues no va a cumplir su función. Por lo tanto, no tiene por qué ser genérico, tiene que ser funcional. Es muy importante que todos los medicamentos tengan el mismo nivel de calidad, porque al fin y al cabo va a llegar hasta el consumidor final, que somos nosotros los seres humanos, y no es justo definitivamente que porque no tengamos plata o porque otros sí tienen plata tengan una mejor calidad de salud para su vida. Entonces estoy de acuerdo de que definitivamente se tiene que mejorar esta ley que se está organizando nuevamente. Además, yo como madre de familia le exijo al Gobierno Nacional de la República que implemente este tipo de leyes que son para beneficio de mis hijos, ¿sí? Y para mi beneficio propio, claramente. A manera de conclusión, doctora Olga Lucía. Bueno, más que conclusión, yo sí quiero de pronto dejar un tema claro, y es: yo en ningún momento estoy hablando de que no se debe atacar la corrupción. O sea, es uno de los temas fundamentales. De hecho, por más recursos que se le metan al sistema, si no se ataca la corrupción, jamás van a alcanzar. Ese es un primer tema. Y otra parte muy importante es que cuando se generen los estudios, lamentablemente en Colombia generalmente hablamos de costo-efectividad, pero el tema de costo es el que pesa más en la balanza. Incluso el tema de efectividad no. Entonces, yo, si en un momento determinado tengo incluso con un comercial, pero el comercial, como es un volumen grande, me baja el precio, entonces se vuelve más costo efectivo que el genérico. Entonces, en ese sentido, también hay que tener cuidado con los estudios que dicen, porque acá incluso tengo un póster en donde muchos estudios, pero resulta que son patrocinados por la industria farmacéutica, entonces pues obviamente dicen los genéricos no sirven. Como por otro lado hay otros que dicen no, los genéricos son lo máximo porque solamente ven el tema de plata. Entonces es un tema de equilibrio en donde tenemos que buscar que el usuario, como en el modelo nuevo de atención, el paciente sea realmente el beneficiado en un tema en donde realmente se le dé lo que requiera y lo que se dice que se le está dando. Muy bien, doctora, manera de conclusión, y también quería saber qué dice el gobierno, qué dice el Ministerio de Salud. Yo entiendo al doctor Alejandro. Yo creo que es un hombre honesto, es un hombre correcto, indudablemente lo conozco perfectamente, pero como se presentó en los medios de comunicación el proyecto... Además leía antibuprofeno. No, y comerciales. Eso no es posible. O sea, yo no estoy planteando comerciales, estoy planteando unos medicamentos iguales a los originales de buena calidad. Y se planteó, y claro que preocupa, pero yo sé que vamos a llevar a un feliz término concertadamente. Yo quiero decirle algo a Olguita. Este es un estudio de la Universidad del Valle, donde los estudios de los medicamentos genéricos que hoy existen en el país funcionan in vitro, pero in vivo en algunos, no en todos, no funcionan de la misma manera con los índices terapéuticos. O sea, funciona en el laboratorio, pero en la vida real no. Y además, los mecanismos, los métodos y los procesos son simplificados. El INVIMA tiene una resolución donde dice que los comerciales tienen este procedimiento para generar el registro sanitario y tienen otro procedimiento para generar el registro sanitario de los genéricos. ¿Qué tamaña arbitrariedad? O sea, ¿dónde queda el Estado Social de Derecho? ¿Dónde queda el principio de la vida, la integridad del paciente? Entonces no tenemos plata. Claro que no tenemos plata en la salud, si se la están acabando los fenómenos de corrupción en las entidades prestadoras de servicios. Le hago una propuesta, invitemos al INVIMA.
Perfecto. A este debate. No hay problema. Muy bien, doctor, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Manuel, y gracias a esta preciosa compañera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Muy bien. ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.